Sí. Vamos a poner entonces el presentador visual para copiar este ejercicio. Exacto, vamos a hacer esta serie. Dada esta serie, este coso sí lo quito para acá que me estorba mucho. Sí, en pedazos lo pueden. Bueno, de esta serie que dan, que es una serie de potencias, lo que pregunta es halle intervalo de convergencia y halle radio de convergencia. Vamos a ver este ejercicio entonces. Evidentemente, esta es una serie de Taylor alrededor de x igual a menos 1, porque x más 1 se puede escribir como x igual a menos 1. Entonces, para esto lo que siempre hacíamos era lo siguiente: evaluamos por el criterio del cociente absoluto el cociente entre a sub n más 1 y a sub n. A sub n es n factorial, x más 1 a la n sobre 3 a la n. Y a sub n más 1 sería entonces n más 1 factorial por x más 1 a la n más 1. Eso porque está sonando así. Sobre 3 a la n más 1. Si está Caucasia. Esperemos un momentico a ver si está Caucasia conectado. Sí, profe, pero hay un ruidito ahí que... Exacto, eso es lo que estoy oyendo yo también. Ya no desapareció. Ya desapareció, ¿correcto? Háganme así, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calculamos enseguida entonces el límite. Cuando n va a infinito y evaluamos el cociente entre el término a sub n más 1 y a sub n, o sea, n más 1 factorial por x más 1 a la n más 1 sobre 3 a la n más 1. Ese es el término a sub n más 1 sobre el término enésimo n factorial x más 1 a la n sobre 3 a la n. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí siempre? Forzamos. El criterio de la razón nos está diciendo que una serie converge para los valores que si este cociente absoluto es menor que 1 y diverge si es mayor que 1, y cuando el límite vale 1 no se decide nada. Entonces lo que hacemos aquí es que forzamos a que esto sea menor que 1. Primero realizamos todas las operaciones que sean posibles. Esto va para arriba. Entonces sería 3 a la n. N más 1 factorial. Y aquí es x más 1 a la n más 1. Aquí abajo, ¿qué queda? Queda 3 a la n más 1. N factorial. Y queda x más 1 a la n. Seguimos evaluando ese límite y miramos en qué queda ese cociente.
es claro que el cociente entre 3 a la n y 3 a la n más 1 no es más que un 3 en el denominador. Entre n más 1 factorial y n factorial no es más que un n más 1 en el numerador. Porque n más 1 factorial, como les decía en la clase pasada, es n más 1 por n factorial. Aquí, x más 1 a la n más 1, y aquí en el denominador x más 1 a la n, el resultado es x más 1 en el numerador. Aquí lo que tiende al infinito es n. Para efectos prácticos, x es una constante. Entonces aquí lo que hacemos es que esto sería valor absoluto de x más 1. Y lo que tiende a infinito es el límite, cuando n va a infinito, de n más 1 sobre 3. Cuando n va a infinito, esto se va a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando n va a infinito, esto se va a infinito. Esto quiere decir que la serie solo es menor que 1 si x es igual a menos 1, cuando el valor del límite es 0. Como esto siempre va a infinito, esto solamente sería 0 si x más 1 es 0. Es decir, solamente sería 0, o sea, menor que 1 si x más 1 es 0. Y x más 1 es 0 si x es igual a menos 1. ¿Qué concluye ahí? Que la serie solo converge en x igual a menos 1. Converge solo en un punto. Esa serie de potencia solo converge si x es igual a menos 1. Bueno, ¿por qué? Porque este límite me va a dar infinito. La única manera que me da 0 es que este valor sea 0. Y este valor es 0 solo si x vale menos 1. O sea que esta es una serie que solo converge si x es igual a menos 1. Yo había dicho que dada cualquier serie de potencias, no hay sino 3 posibilidades de convergencia. O converge en un solo punto, como en este caso. O converge en un intervalo. O converge en todos los reales. Acá, como converge en un solo punto, aquí decimos que el radio de convergencia es 0. Aquí decimos que el radio de convergencia es 0, porque no converge sino en un solo punto. Entonces les había dicho, dada cualquier serie de potencias, no da sino 3 posibilidades de convergencia. O converge en un solo punto, como en este caso, en cuyo caso el radio de convergencia es 0. O converge en un intervalo. O la tercera posibilidad, converge en todos los reales. Si converge en todos los reales, se dice que el radio de convergencia es infinito. Vamos a hacer otro ejercicio más. Como les digo, para ser un poco ágil, voy a quitar la hoja, voy a poner esta otra. A ustedes la clase les queda absolutamente grabada. Como les queda grabada, pueden otra vez volver a ver el tema. ¿Cómo están los de Puerto Berrío? Bien. Aquí no sé por qué no se ve en pequeña, como para saber que están ahí. Sí, profe, estamos bien. Ah, bueno, quería saber. Porque antes quedaba como... Proyecta se lleva el... Ah, bueno, entonces volvemos a pasar a Caucasia. ¿Cómo? Si ellos hablan. Bueno, entonces ya están los de Puerto Berrío y los de Caucasia, correcto. Vamos a hacer este otro ejercicio. Dado sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, perdón, de n igual a 0, de menos 1 a la n, x menos 4 a la n, sobre n más 1. La pregunta es la misma. ¿Haya intervalo de convergencia?
halle intervalo de convergencia, escribo así, y radio de convergencia. Bueno, entonces hacemos lo mismo que hicimos en del ejercicio anterior. Escribamos que sería a a la n, es menos 1 a la n, x menos 4 a la n sobre n más 1. Y el término enésimo más 1 es menos 1 a la n más 1, x menos 4 a la n más 1, y aquí cuando cambio n más 1 por n más 1 quedaría n más 2. Fíjese que la situación no es tan complicada. En todos los casos hacemos como lo mismo. Calculamos el límite cuando n va a infinito del término enésimo sobre el término enésimo más 1 sobre el término enésimo. Esto sería menos 1 a la n más 1, x menos 4 a la n más 1 sobre n más 2. Y aquí tendríamos menos 1 a la n, x menos 4 a la n sobre n más 1. Bueno, como estamos dentro de valores absolutos, dentro del valor absoluto es claro que este menos 1 a la n más 1 y menos 1 a la n, valor absoluto, eso es 1. Entonces en última instancia, ¿qué me queda aquí? Vamos a hacer estas operaciones aquí. Aquí quedaría n más 1. Aquí por x menos 4 a la n más 1. Aquí queda n más 2. X menos 4 a la n. Para efectos prácticos, entonces, esto es el límite cuando n va a infinito. ¿Y qué queda acá? Queda en el numerador x menos 4 a la n más 1 sobre x menos 4 a la n. El denominador queda aquí x menos 4. Y en el denominador n más 2. Y en el numerador n más 1. Para efectos prácticos, como les dije, lo que está tendiendo a infinito es n, en cuyo caso es una constante para efectos del límite. O sea que esto sería valor absoluto de x menos 4 por límite cuando n va a infinito de n más 1 sobre n más 2. ¿Cuánto vale el límite cuando n va a infinito de n más 1 sobre n más 2? ¿Quién me dice? 1. O sea, esto da 1. El resultado de esto es x menos 4. Para que converja por el criterio de la razón, el valor absoluto de x menos 4 debe ser menor que 1. Entonces se debe dar que valor absoluto de x menos 4 sea menor que 1 para que la serie converja. Esto equivale a decir que x menos 4 menor que 1 y mayor que menos 1. Esto equivale a decir que x es menor que 5, mayor, este menos 4 pasa como más 4. Más 4 menos 1 haría, ¿cuánto haría? 3, ¿correcto? Daría x menos 4 menor que 1, que haría que x, pasando este 4 para allá queda 5 y para acá queda 4 menos 1 daría 3. Que x esté entre 3 y 5. O sea que converge así. Pongamos la grafiquita a mí me gusta apuntarlo así. Por aquí está el 0. Por aquí está el 3. Por aquí está el 5.
y aquí el punto medio es 4. Aquí se ve claro que el radio es este. Entonces el radio de convergencia es ¿cuánto? ¿Cuánto es el radio de convergencia? Muchachos, ¿cuánto es el radio de convergencia? Profe, no es 2, profe. 1. No, profe. La distancia del centro a cualquiera de los dos extremos. El radio de convergencia es 1. La pregunta es, ¿qué ocurre en los extremos? ¿Qué ocurre en los extremos? Eso es lo que vamos a ver en la hoja siguiente. ¿Qué ocurre en los extremos? Entonces vamos a analizar qué ocurre en los extremos. Sabemos que converge entre 3 y 5. Sin contar el 3 y sin contar el 5. Por ahora. Ahora, ¿qué ocurre exactamente cuando X vale 3 y cuando X vale 5? O sea, en los extremos. ¿Qué ocurre en los extremos? Para saber qué ocurre en los extremos, vamos a pasar a la otra hoja. Para saber qué ocurre en los extremos. Voy a pasar a la otra hoja. Pero voy a copiar los datos principales. Los datos principales eran los siguientes. La serie era esta. De menos 1 a la n, x menos 4 a la n, sobre n más 1. El radio de convergencia concluimos que es 1. Y converge en este intervalo. Lo escribimos aquí, que va de 3 a 5. Aquí está el 4. Estoy preguntando es qué ocurre en estos dos extremos. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué ocurre en los dos extremos? Entonces, primero, la pregunta es, ¿qué ocurre en los extremos? ¿Qué ocurre en los extremos? Entonces, para saber qué ocurre en los extremos, tenemos que coger los dos extremos. Primero, los extremos son 3 y 5. ¿Qué ocurre en x igual a 3? En x es... Da valor absoluto de menos 1, pero como es valor absoluto da 1. Voy a escribirlo. Exactamente, usted tiene la idea muy aproximada. Esto es menos 1 a la n. Si x es 3, queda 3 menos 4, que es menos 1. Por menos 1 a la n otra vez, sobre n más 1. Esta serie es menos 1 a la n por menos 1 a la n, ¿cuánto vale? Es menos 1 a la 2n, sobre n más 1. ¿Qué es menos 1 a la 2n? ¿Qué es menos 1 a la 2n? 1, porque 2n siempre es positivo, siempre es par. O sea, esto es 1 sobre n más 1. Esta es una serie y esa serie diverge. Esa serie diverge. Ustedes pueden demostrar que diverge por varios métodos. Por el criterio de la integral o por el criterio de comparación en el límite, comparándola con 1 sobre n. Esa serie diverge. Ahora les voy a mostrar que diverge, aunque se debiera saber. Esa serie diverge. Vamos a ver qué ocurre con x igual a 4, perdón, a 5, que es el otro extremo. La serie se convierte en... Es 5 menos 4 daría 1. 1. Y 1 a la n es 1. Esto se convierte en menos 1 a la n sobre n más 1. Esta serie converge
condicionalmente. ¿Por qué? Porque 1 sobre n más 1 es decreciente. Y límite, cuando n va a infinito, de 1 sobre n más 1 es 0. Y también y diverge. O sea que esta convergencia es condicional. Si esta convergiera, diría uno que la convergencia es absoluta. Entonces, en conclusión, se tiene esto. 3, 4, 5. Aquí converge absolutamente. En x igual a 3. Aquí diverge. Y aquí converge condicionalmente. Converge condicionalmente. Entonces fíjense que en el ejercicio anterior el radio de convergencia era 0. Aquí el radio de convergencia es 1 y converge en un intervalo. Y converge en un intervalo de esta forma. Bueno. Y en otro se puede dar que converja en todos los reales, en cuyo caso cuando convergen todos los reales el radio de convergencia sería infinito. Entonces aquí fíjese que en toda serie de potencias hay que analizar la convergencia y lo último que se analiza es convergencia en los extremos. Bueno, entonces había dicho que esta serie diverge, aunque eso ya lo habíamos visto, lo vamos a volver a mostrar que 1 sobre n más 1 diverge. 1 sobre n más 1 diverge. Voy a quitar la hoja. Que 1 sobre n más 1 es una serie que diverge. Bueno, veamos. Veamos qué. Veamos que diverge. Entonces comparémosla. Por comparación. En el límite. Con esto que diverge. Y esta diverge por ser serie P con P igual a 1. Entonces lo que hacemos es el límite. Cuando n va a infinito. Y yo pongo aquí el término enésimo de la serie de naturaleza conocida, que es este. Y aquí pongo el término enésimo de la serie de naturaleza desconocida. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Escribo esto de aposta para que repasemos los criterios anteriores. ¿Qué dice el criterio? Esto puede dar o infinito o un número real igual a 0 o diferente de 0. ¿Qué dice la reglita? Hay 3 casos. Primero, si esto es diferente de 0 o diferente de infinito, ambas series convergen o ambas divergen. Dice que si este límite es 0 y la de naturaleza conocida converge,
la naturaleza desconocida también converge. Y que si esto da infinito y la naturaleza conocida diverge, la naturaleza desconocida también diverge. Este límite es claro que me da n sobre n más 1. Este límite vale 1. Es claro que vale 1. Por tanto, ambas convergen porque es diferente de 0 y de infinito. O ambas divergen. Eso dice la primera parte de ese criterio. Ambas convergen o ambas divergen. Como esta diverge, esta tiene que diverger. Por tanto, que ya les había dicho que divergía. Diverge. Bueno. Lo hicimos por ese método. Ustedes lo pueden hacer evaluando el límite entre 1 e infinito. Aquí fíjense que a su n es 1 sobre n más 1. Esto es un f de n. Si fueran a aplicar el criterio de la integral, por tanto f de x, que es la función de variable real asociada, sería 1 sobre x más 1. Ustedes evaluarían de x sobre x más 1. Si esta integral diverge, impropia diverge, la serie diverge. Si esta integral impropia converge, la serie converge. Es claro que es fácil demostrar que esta integral diverge. Esto sería el límite cuando epsilon va a infinito. Aquí lo voy a hacer. De integral entre 1 y epsilon de dx sobre x más 1. El ejercicio ya lo resolví. Simplemente que estoy aquí mirando resolverlo por otro criterio. Esto da límite cuando epsilon va a infinito. Aquí en este pedacito, esto es logaritmo natural de x más 1 entre 1 y epsilon. Esto es el límite cuando n va a infinito del logaritmo natural de 1 más epsilon menos logaritmo natural de 2. Cuando epsilon va a infinito, esto se va a infinito. Por lo tanto, esta integral impropia diverge. Por lo tanto, esta serie también diverge. Pero ya habíamos dicho que divergía por otro método. Lo que les quiero mostrar aquí es que en ciertos ejercicios, para analizar convergencia o divergencia de una serie, se pueden utilizar varios criterios. Hay series que permiten eso. Hay otras que no permiten eso. Pero como les digo, para ver que esta serie divergía, utilizamos el criterio de comparación en el límite. Y recomprobamos utilizando el criterio de la integral. Bueno, vamos a ver entonces lo que se llama representación de funciones en series de potencias. Representación de funciones en series de potencias. Voy a quitar la hojita. Representación. De funciones en series de potencia. Bueno, ¿qué les quiero contar? Ahora pues existen calculadoras, existen computadores, existen un montón de cosas. Antes no existían. Entonces a uno le podían preguntar, ¿qué es e a la 1,5? Uno no sabía. Había que utilizar series. Había que obtener un valor aproximado mediante el uso de series. Eso era antes.
cuando no existía computadores ni calculadoras. No habían. Profe, ¿y qué dice arriba en series de Representación qué? de funciones En series de potencias. No habían calculadoras ni computadores. Ahora ustedes saben que sea la 1,5. Apuntan 1,5, hunden un botoncito y listo. Entonces eso es más o menos lo que le quiero mostrar, cómo se representa una función mediante series de potencias. Entonces vamos a escribir este teoremita. Vamos a escribir este teorema que va a ser fundamental. Voy a cambiar de lapicero, no va a ir con el mismo. La idea es saber cómo represento una función mediante series de potencias. Saber cómo represento una función mediante series de potencias. Entonces, aquí viene este teorema. Vamos a escribirlo bien despaciecito. Dice así: suponga que la función f, suponga que la función f tiene derivadas de todos los órdenes. Entonces suponga que la función f tiene derivadas de todos los órdenes, o sea, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, sexta derivada, octava, en algún intervalo i, en algún intervalo i que contiene el punto A y que puede ser representada en una serie de Taylor en un intervalo de convergencia dada. Entonces el teorema dice, entonces, aquí viene la clave, si eso se da, f de x se puede escribir como sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de f super n de a n factorial x a la n. X menos a la n. Esto para cada n. Donde f super n de a es la derivada 0, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera. Bueno, si a es igual a 0, se tiene que f de x se puede representar como sumatoria de n igual 0 hasta infinito de f super n de 0 sobre n factorial por x a la n. Esta primera se llama una representación en serie de Taylor y esto es una representación en serie de Maclaurin. Esta segunda es una representación en serie de Maclaurin. La primera se llama representación en serie de Taylor. Se puede ver que la representación en serie de Maclaurin es un caso particular
de la serie de Taylor. O sea, es la serie de Taylor cuando A vale 0. Entonces vamos a ver un ejercicio de lo que nosotros queremos hacer. De lo que nosotros queremos hacer. Vamos entonces a tratar de representar una función mediante esto. Y vamos a comenzar con la más sencilla. Bueno, vamos a comenzar con la más sencilla. Vamos a comenzar con la más sencilla. Entonces voy a quitar esta hojita. Esto se llama una representación en serie de Taylor y esto en serie de Maclaurin. F super n de A significa cualquier derivada de orden n evaluado en A. Y aquí cualquier derivada de orden n evaluado en 0. Vamos a poner entonces este ejemplo. Ejemplo. Represente f de x igual a e a la x en serie de Maclaurin. La pregunta es, ¿cuál es el intervalo de convergencia? O sea, ¿para qué es válido f de x igual a la x? Entonces, ¿qué se sabe? Se sabe dos cosas. Que en serie de Maclaurin esa representación es de esta forma. De f n de 0 n factorial x a la n. ¿Qué se sabe aquí? Se sabe lo siguiente. F de x es e a la x, ¿cierto? F de 0 es e a la 0, que es 1, ¿cierto? ¿Qué es f' de x? También es e a la x. F' de 0 es e a la 0, que también es 1. ¿Qué es f segunda de x? También es e a la x. F segunda de 0 también es 1. La función f de x igual a e a la x es la única que tiene por derivada la misma función. En general, f sub n de x es e a la x. F sub n de 0 para todo n también es 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, o sea, que EF de X igual a E a la X, yo lo puedo representar como sumatoria, desde n igual 0 hasta infinito. Fn de 0 es 1 siempre, o sea que esto es X a la n sobre n factorial. O sea, esta es la representación en serie de e a la x. ¿Qué estoy diciendo, por ejemplo? Que e a la x es que cuando x es 0, cuando n es 0, perdón, esto es x a la 0, que es 1. ¿Cómo? 1, profe. Sí, 1 sobre 0 factorial, que es 1, más x sobre 1 factorial, más x2 sobre 2 factorial, más x3 sobre 3 factorial, más, etcétera. Entonces, si a mí me preguntan ¿qué es e a la 1,5? E a la 1,5 yo diría que es 1 más 1,5 sobre 1 más 1,5 al cuadrado sobre 2 factorial, que es 2, más 1,5 al cubo
sobre 3 factorial que es 6 más ¿qué exactitud quiero? A medida que quiera más exactitud, pongo más términos. Entonces, en la época mía, que no existían calculadoras ni nada, a mí me preguntaban qué era e a la 1,5. Yo tenía que buscar un valor aproximado. Yo sabía que con los 3 primeros términos tenía muy buena aproximación. Pero si quería más aproximación, podía poner 4, 5, 6, 7, 8, según el nivel de aproximación que tuviera. A ver, analicemos convergencia. Analicemos convergencia. Analicemos convergencia de esa serie. O sea, ¿para qué es válido eso? Calculamos el límite. Cuando n va a infinito, de el término enésima más 1 es x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Y el término enésimo es x a la n sobre n factorial. Esto sería el límite. Cuando n va a infinito, de ¿en qué se convierte esto? X a la n más 1 sobre x a la n, el denominador queda x. Y n más 1 factorial pasa abajo y n factorial pasa arriba. N sobre n más 1 factorial es n más 1 abajo. ¿Esto a qué es igual? Esto sería, lo sigo copiando aquí, es igual a valor absoluto de x por límite, cuando n va a infinito, de 1 sobre n más 1. Cuando n va a infinito, dado el x que sea real, esto vale 0. ¿Qué quiere decir esto? Que converge para todo x. Converge para todo x perteneciente a los reales. Y el radio de convergencia se escribe entonces así: infinito. Entonces, esta es otra serie. Fíjate que hicimos un ejercicio donde el radio de convergencia era 0. Hicimos otro donde el radio de convergencia era un intervalo. Y este otro donde el radio de convergencia es infinito. Entonces, esta representación de e a la x tiene esta forma. Tiene esta forma. Y converge para todos los reales. Entonces, a ustedes le preguntan, ¿qué es e al cuadrado? E al cuadrado es 1 más 2 al cuadrado sobre 2, más 2 al cubo sobre 6, más. ¿Y qué aproximación quieren? Ustedes pueden utilizar la aproximación que quieran con solo aumentar el número de términos. Y esta serie converge para todos los reales. Decir que representa tiene el significado a lo paisa, que hace lo mismo. Cuando yo le digo a usted me va a representar en esta asamblea, se supone que en esa asamblea, si usted me está representando, va a decir lo mismo que yo pienso. Si usted no dice lo mismo que yo pienso, quiere decir que no me está representando como es. Esta serie se dice que es la representación de esta función, porque se comporta igual que esta función en cualquier valor de x, a medida que aumentan los términos de esta sumatoria. En ese sentido viene la palabra representación. Vamos a hacer otro ejercicio. Profe, ¿Qué? yo tengo una preguntita con respecto a qué es el 0 factorial. Porque yo sé que los otros factoriales, o sea, es la multiplicación de los números. Sí, exacto, sí. Exacto. Pero entonces el 0 factorial. Exacto, sí. Esto es una ficción teórica para que no haya como contradicciones. Estamos de acuerdo en que 3 factoriales es 3 por 2 por 1, correcto, ¿cierto? Que 2 factoriales es 2 por 1 y que 1 factorial es 1. Para evitar darle un significado que no sea eso, por definición, no por más, se dice, por definición, 0 factorial es 1. Y usted lo cree como dogma de fe, correcto. 0 factorial es 1. La idea es evitar después contradicciones en otras cosas. Por definición, 0 factorial se define como 1, correcto. Para n diferente de 0, por ejemplo para 7,
7 factorial es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Sigamos entonces. Representen serie de Maclaurin. Aquí vamos a trabajar sobre todo con series de Maclaurin. Represente. Mediante serie de Maclaurin y halle convergencia y halle intervalo de convergencia. Entonces la idea ahí es saber que mediante serie de Maclaurin f de x es sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de f a la n de 0 x a la n sobre n factorial. Voy a dividir esta hojita como en dos partecitas. Bueno, fíjense que f de x es 1 sobre 1 menos x. Ya yo puedo escribir 1 menos x a la menos 1. ¿Correcto? A la menos 1. 1 sobre 1 menos x lo puedo escribir como 1 menos x a la menos 1. O sea que f de 0 es, cuando x vale 0, 1 a la menos 1, que es 1. ¿Qué es f' de x? Es, vamos a derivar esto tirando la regla de la cadena, menos 1. 1 menos x a la menos 2. Por la derivada interna de menos 1, de 1 menos x, que es 1, que es menos 1. Aquí queda más. Entonces, f' de 0 es, cuando x es 0, también da 1. Saquemos f segunda de x. Es, aquí da menos 2. Esto pasa para acá. Menos 2. 1 menos x a la menos 3. Por la derivada interna de 1 menos x, que es menos 1, aquí queda más 2. O sea que f segunda de 0, pues es 2. Bueno. Saquemos f tercera de x. Es menos 3 por 2. 1 menos x a la menos 4. Por la derivada interna, que es 1 menos, de 1 menos x, que es menos 1, aquí queda más. O sea que queda que f tercera de 0 es 3 por 2. Saquemos la cuarta derivada para que veamos un comportamiento de x. Es 3 por 2. Por menos 4. 1 menos x a la menos 5. Menos 4, 1 menos x a la menos 5. Por la derivada interna de 1 menos x, que es menos 1, aquí queda más. O sea que f cuarta de 0 sería 4 por 3 por 2. Entonces, ¿qué concluimos aquí? Concluimos varias cosas. Primero, f de 0 pues es 1, que 1 no es más que 0 factorial. La idea de aquí es, claro que también es 1 factorial, la idea de aquí es darle como una forma a esto. ¿Qué es f' de 0? También es 1, que es 1 factorial. ¿Qué es f sub 2 de 0? F sub 2 de 0 es 2,
que es 2 por 1, o sea 2 factorial. ¿Qué es f sub 3 de 0? F sub 3 de 0 es 3 por 2, que no es más que 3 factorial. ¿Qué f sub cuarta de 0? Es 4 por 3 por 2. Se puede asegurar que es 4 factorial. Uno puede asegurar, siguiendo esta secuencia, que f5 de 0 me va a dar 5 factorial. f6 de 0, 6 factorial. Uno va a concluir que fn de 0 es n factorial. Bajo esta consecuencia, uno tiene que 1 sobre 1 menos x va a ser igual a sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de f de n de 0, que es n factorial, x a la n sobre n factorial. En última instancia, esto va a ser sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la n. Esa es la representación en series de 1 sobre 1 menos x a la n. La pregunta es esta: ¿para qué converge? Para saber para qué converge, uno calcula el límite cuando n va a infinito del término x a la n más 1 sobre el término x a la n. Esto del límite cuando n va a infinito de valor absoluto de x. Como aquí no aparece n por ningún lado, para efectos del límite esto es una constante y por lo tanto esto converge para valor absoluto de x menor que 1. Converge para valor absoluto de x menor que 1. ¿Qué ocurre en los extremos? Fíjense, decir que valor absoluto de x es menor que 1 es lo mismo que decir que x es menor que 1 y que x es mayor que menos 1. Cuando x es 1, esto es la serie 1 que diverge. Y cuando es menos 1, esta es la serie menos 1 a la n que también diverge. Entonces, esta serie en particular converge solamente para valores de x menores que 1. O sea, para valores de x menores que 1, valor absoluto aquí, y mayores que menos 1. Esta serie entonces converge ¿para qué? Para valores entre menos 1 y 1. Aquí está el 0. Y el radio de convergencia ahí es 1. Es 1. Entonces es una serie que converge solamente para valores entre menos 1 y 1. El menos 1 y en 1 diverge, porque cuando vale 1, esto sería 1 a la n, que es 1, que diverge. Y cuando es menos 1, esto haría menos 1 a la n, que también diverge. Entonces esa es la representación de otra serie. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Pero primero vamos a escribir este teoremita. Voy a quitar esta hojita. Bueno, entonces la representación en serie se utiliza fundamentalmente utilizando esta expresión que es la representación en serie mediante series de Maclaurin o la representación mediante series de Taylor. Vamos a ver este otro. Primero vamos a ver este teorema. Dos teoremitas vamos a escribir aquí. El primero, que es fundamental: si f puede expandirse, si f puede expandirse, en una serie de Taylor o de Maclaurin, pues, en una serie de Taylor alrededor
de x igual a A y en un intervalo I entonces, bueno, I y f de x es sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por x menos a la n. Entonces vamos a decir lo siguiente, que esas series se pueden derivar y se pueden integrar. F' de x, derivar la función equivale a derivar la serie término a término, o sea que esto sería sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n a su n, estoy derivando esto, x menos a la n menos 1. Eso sería la primera derivada. Se puede derivar y se puede integrar. Se puede integrar entre alfa y beta de f de x va a ser igual a la integral de esto, y esto se integra pues término a término. La sumatoria puede quedar fuera de la integral desde n igual 0 hasta infinito de x menos a la n más 1 sobre n más 1, y esto lo evalúo entre alfa y beta, o sea que es sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de, y esto me quedaría así, beta menos a la n más 1 sobre n más 1 menos el límite inferior, alfa menos a la n más 1 sobre n más 1. Bueno, y el intervalo de convergencia se conserva. El intervalo de convergencia se conserva. El intervalo de convergencia pues se conserva. Entonces, una serie, una función que se puede representar en una serie, la función se puede derivar e integrar. Y cuando se deriva la función, se deriva la serie, término a término. Y cuando se integra la función, se integra la serie, término a término. Esto permite obtener unas series conociendo otras. Ese teoremita, vamos a hacer unos ejercicios, pero primero ese teoremita es muy importante, y vamos a ver por qué. Pero primero vamos a ver este otro teoremita, que va a ser muy importante. Dice teorema de sustitución o técnica de sustitución. Técnica de sustitución. La reglita dice lo siguiente: si usted tiene que y es una función de u, todo esto que estoy escribiendo está en el libro, escrito de una manera mucho más detallada. Si f de u igual a y, se puede representar así. Y si u igual a g de x, se puede representar así. ¿Cómo?
Fíjese que y es función de u y u es función de x. Entonces, y igual a f de g de x, lo puedo escribir así. Sería a sub 0 más a sub 1u, y en u escribo b sub 1x más b sub 2x2 más, bueno, más b sub 2, perdón, más a sub 2 u2, o sea, b sub 1x más b sub 2x2 más, y esto iría al cuadrado, más a sub 3x u3, o sea, a sub 3, que es b sub 1x más b sub 2x2 más b sub 3x3 más al cubo, y más que se puede sustituir. Lo que se está diciendo aquí es que tranquilamente usted puede sustituir una expresión en otra, ¿cierto? Y que eso se puede hacer. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es obtener. La idea de esto es obtener, sin aplicar la formulita con las cuales obtuvimos la representación en serie de unas funciones, sin aplicar la formulita con las cuales obtuvimos la representación en serie de unas funciones, obtener otras series. Vamos a hacer entonces unos ejemplos generales. Vamos a hacer unos ejemplos generales. Vamos a hacer unos ejemplos generales. Tuvimos ese y estas dos. Vamos a hacer unos ejemplos generales. Vamos a hacer, como les digo, unos ejercicios. Entonces, ¿qué se sabe? Vamos a hacer este ejercicio. Ejercicio. Esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Uno sobre 1 menos x. Es esto. Lo hicimos. Hicimos esto. Bueno, aquí vamos a hacer varias cosas. A. Esto lo dedujimos aplicando la formulita. Entonces A, 1 sobre 1 más x, ¿qué sería? 1 sobre 1 menos x. ¿Qué estoy diciendo? Que en esta expresión donde haya x, aquí tengo 1 menos x y aquí tengo 1 menos x. Aquí donde haya x voy a poner menos x. O sea que esto sería sumatoria. Desde n igual 0 hasta infinito. Y aquí menos x a la n. Entonces voy a apuntar esto que señalo aquí. Es esto que señalo aquí. 1 sobre 1 más x. Lo escribo como 1 menos x para tener esta guía. ¿Y esto qué es? Esto es menos 1 por x a la n. O sea que esto es igual de menos 1 a la n, x a la n.
obtuve una serie para x a la n, igual intervalo de convergencia, igual intervalo de convergencia. Entonces, a partir de esta, de esta hice esta. B. Voy a hacer varias cosas. Entonces, 1 sobre 1 más x es esto. Escribámoslo aquí. 1 sobre 1 más x es esto. Y lo obtuvimos a partir de esta primera. Bueno, 1 sobre 1 más x2. ¿Qué va a hacer? Fíjese que esta, que es esta, la obtuve a partir de esta. Ahora, esta la voy a obtener a partir de esta. ¿Qué es 1 más x2? 1 más x2, 1 sobre 1 más x2, quiere decir que en 1 sobre 1 más x, donde aparezca x, voy a poner x2. Entonces esto sería sumatoria, desde n igual 0 hasta infinito. Lo voy a mirar aquí. Menos 1 a la n. Y aquí hay x, o sea que pongo x2, ¿qué es esto? A la n. ¿Qué quiere decir esto? Esto es sumatoria, desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, x a la 2n. Esto es 1 sobre 1 más x2. Entonces fíjense cómo a partir de una primera serie he obtenido expresiones para otras dos series. Bueno, el intervalo de convergencia acá es igual al de esta serie, igual al de esta serie. Tal vez de pronto hay que quitar extremos. Bueno. Voy a seguir entonces, pero voy a pasar a la otra. Voy a seguir, pero primero voy a pasar a la otra hoja. Voy a pasar a la otra hoja. Entonces, ¿qué se sabe? Se sabe esto. ¿Qué se sabe? Se saben ya muchas cosas. Se saben que 1 sobre 1 menos x es sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la n. Se sabe que sumatoria desde n igual se sabe que a quitar esta hoja que ya la embarré, volver a escribir, voy a cambiar de lapicero que este me está acabando. Se sabe que 1 sobre 1 menos x es sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la n. Eso se sabe. Se sabe que 1 sobre 1 más x es sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Lo acabamos de deducir de menos 1 a la n, x a la n. ¿Cierto? Y se sabe que 1 sobre 1 más x2, lo acabamos de hacer, es sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n, x a la 2n. Correcto, eso se sabe. Entonces vamos a ver lo siguiente, vamos a seguir haciendo, eso es el B. A partir de este hicimos este, a partir de este hicimos este, a partir de este vamos a hacer lo siguiente, tangente. Bueno, tangente a la menos 1 de x, lo voy va a ser esto, integral de 0 a x de dt sobre 1 más t2. La integral de dt sobre 1 más t2 es tangente inversa de esta expresión. O sea que esto es bueno, y aquí
como esto es esto, entonces 1 sobre 1 más T2 no es más que sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, t a la 2n, no es sino cambiar n por t. O sea que esto sería integral de 0 a x, ¿de qué? De sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, t a la 2n, dt. ¿Qué es esto? O sea que tangente a la menos 1 de x es, simplemente yo lo que hago es integrar sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Y esto integra menos 1 a la n. Y esto integra como t a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Y esto lo evalúo entre 0 y x. Y eso lo evalúo entre 0 y x. Por tanto, tangente a la menos 1 de x es sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n. Fíjense que con el límite inferior 0 da t reemplazado por 0, esto haría 0, no sería no el límite superior en x, sería x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Esto es tangente a la menos 1 de x. Fíjate que a partir de una sola expresión hemos sacado otras. Fíjese que si x es 1, si x es 1, tangente a la menos 1 de 1 es pi cuartos. Es decir, tangente a la menos 1 de 1 es pi cuartos. ¿Qué se está queriendo decir así? ¿Cuál es el ángulo cuya tangente vale 1? Con un ángulo entre menos pi medio y pi medios, que es donde están definidas esta función trigonométrica inversa. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente vale 1? El ángulo cuya tangente vale 1 es pi cuartos. Por eso tangente a la menos 1 de 1 es pi cuartos. ¿Qué quiere decir esto? Que tangente a la menos 1 de 1, que es pi cuartos, no es más que sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n. Y aquí reemplazo x por 1. 1 a la 2n más 1 es 1, ¿cierto? Sobre 2n más 1. ¿Qué se tendría aquí entonces? Que pi, el número pi, pasando este 4 aquí a multiplicar, es 4 veces sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n sobre 2n más 1. Encontramos una serie que me da el número pi. El número pi es 3, 14, 15, 92, o como dice la mayoría de la gente, 3, 14, 16. Bueno, entonces vemos que utilizando la técnica de sustitución, derivando, integrando, se pueden obtener series a partir de otras. Vamos a ver otros ejercicios más. Vamos a ver otros ejercicios más. Acaben de copiar esas cositas ahí. Estas notas están en el libro. Cositas como estas se van a poner en el examen final. No tengan ninguna duda. Cositas como estas sencillas, no complicadas, se van a poner en el examen final. Bueno, yo necesito tener aquí otra expresión. Vamos a buscarla. Yo por aquí había sacado una. Más si la encuentro. Esta no es. Esta tampoco. A e a la x sobre n factorial e a la x.
Bueno, vamos a quitar la hojita y vamos a hacer este otro ejercicio. Se sabe y se sabe pues porque lo acabamos de hacer, que a la X X a la n sobre n factorial. Voy a chequear que yo lo acabé de hacer, pero quiero chequear que sí, en realidad es así. X a la n sobre n factorial, sí. Por tanto, e a la menos t2 resulta de representar aquí, aquí donde hay X puse menos T2, o sea que aquí voy a poner menos T2 a la N sobre N factorial, o sea que ¿qué es? Hasta infinito, y esto lo puedo escribir así: menos 1 por T2 a la N sobre N factorial. O sea que a la menos T2 no es más que sumatoria desde N igual 0 hasta infinito. Y menos, esto aquí quedaría menos 1 a la N T a la 2n, T a la 2n sobre n factorial. Bueno, entonces uno puede jugar aquí haciendo reemplazos. Por ejemplo, integral entre 0 y, por ejemplo, entre 0 y x de e a la menos t2 de t, por ejemplo, esto sería integral entre 0 y x de sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n t a la 2n sobre n factorial dt. Bueno, vayan copiando eso. Bueno, vayan copiando esta partecita mientras aquí voy mirando algo que va a ser interesante para ustedes. Entonces, esta integral sería sumatoria desde n es igual a 0 hasta infinito. Y esto sería menos 1 t a la 2n más 1 sobre 2n más 1 por n factorial, esto entre 0 y x. Esto sería entonces sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Aquí falta un n, muchachos, de menos 1 a la n. Fíjense que en el límite inferior 0 esto es 0, evaluamos apenas el superior, x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 n factorial. Entonces se pueden hacer muchas cosas con estas series. Bueno, me interesa que ustedes sepan cosas como estas. Está demostrado en el libro
pero no lo hicimos aquí. Lo voy a copiar. Bueno, esas son las series pues que vamos como mirando. Entonces, en el libro existen series. En el libro existen series para funciones como esta, seno de X. Voy a escribirles aquí, está demostrado en el libro, no es complicado. ¿Cómo? Sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, está hecho en el libro. De menos 1 a la n, dice que es esto, x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Ese libro y eso converge, ya les voy a decir para qué. No, perdón, ¿y qué pasó con el n factorial que quedaba ahí por fuera? ¿Cuál? Porque menos 1 a la n, sí, por n a la 2n más 1 sobre 2n más 1 por n factorial, ¿no es? No. Estoy en otro ejercicio. Yo antes había hecho esta. Yo antes había hecho este ejercicio cuya representación en series es esta. Ahora le estoy diciendo otra cosa diferente, que en el libro hay series para funciones como a, seno de x. Yo no la he resuelto. Y cuya expresión es esa, ¿correcto? Correcto, sí, no es que todas tengan que ser lo mismo. Y para coseno de x se puede demostrar que la serie que lo representa es la siguiente. Por eso la voy a copiar. Es esto. De menos 1 a la n, x a la 2n sobre 2n factorial. Esto se puede demostrar, está demostrado en el libro, está resuelto en el libro. Se puede demostrar que esas son las series. ¿Cómo? Se pueden hallar, les voy a decir cómo, usando la expresión f de x. Para un caso es seno de x, para el otro caso es coseno de x, sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de f enésima de 0 x a la n sobre n factorial, y evaluando fn de 0 para cada expresión. Bueno, se trata entonces en cada caso de evaluar fn de 0 para n igual 0, 1, 2. Bueno, la idea es esto. Hay muchas más cosas para mirar. Hay muchas más cosas para mirar. Por ejemplo, ya como para terminar, bueno, para n igual a 0, 1, 2, 3, 4. Bueno. Por ejemplo, nosotros habíamos visto también, yo estaba jugando con eso,
Por ejemplo, utilizando la misma expresión, voy aquí, se sabe, otro ejemplo, por ejemplo, se sabe esto, 1 sobre 1 menos x es sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. ¿De qué? ¿De qué era? De x a la n, ¿cierto? Con x entre menos 1 y 1. Ese es el intervalo de convergencia. Creo que era esa, ¿o no? Sí. Bueno. Acuerde que con esta sacamos 1 más x, 1 más x2, tangente a la menos 1 de x y otro montón de cosas. Entonces, con esta misma, si cambiamos x por x2, ¿qué se tiene? Que 1 sobre 1 menos x2 es sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x2 a la n. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 sobre 1 menos x2 no es más que sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la 2n. Y el intervalo de convergencia es exactamente pues el mismo de la expresión original. B. Con esto podemos sacar seno a la menos 1 de x. Seno a la menos 1 de x no es más que la integral de 0 a x de dt sobre 1 menos t2. Se sabe que si 1 menos x2 es esto, 1 menos t2 desconectando llamada desconectada. ¿Se organizó o se desconectó? Se desconectaría Caucasia. Se desconectó. Entonces pongámoslo. Ya me voy a despedir a terminar esto. Estamos cuadrando Caucasia, listo. Sí, profe. Bueno, entonces 1 sobre 1 menos t2 es esto mismo, pero cambiando x por t. Por lo tanto, esto sería integral de 0 a x de sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de esta serie. 1 sobre 1 menos t2 es t a la 2n de t. O sea que esto sería igual a, esto integra como sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, y esto sería t a la 2n más 1 sobre 2n más 1, y esto lo evaluamos entre 0 y x. ¿Qué estoy concluyendo? Que seno a la menos 1 de x no es más que x sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Eso sería la expresión para seno inverso de x. Bueno, entonces la idea en eso, muchachos, es como manipular con esto. Esto sería como la última clase. Y nos volvemos a ver. Pensamos en consultas, me la hacen al correo. Nos volvemos a ver para los de Puerto Berrío. Roberto Cruz vaya el sábado 3, o sea, del sábado en 8, por la mañana les da un taller de dudas y por la tarde le hace el examen. Yo voy a Caucasia, también será lo mismo. La idea de ir es que estos exámenes se nos están demorando 10 minutos, 10 días o más para poderlos reclamar. Entonces, poder ir el sábado 3. Entonces yo en particular yo iría a Caucasia, haríamos un taller por ahí de 9 a 12
y por la tarde de 3 a 5 haríamos el final. ¿Cuál sería el tema? El tema es series. Estúdiense bien los ejercicios que hicimos, series de potencias y representación de funciones en series de potencias. Les tengo que agradecer a todos, tanto a los de Caucasia como a los de Puerto Berrío, la amabilidad que tuvieron para soportarnos, en particular para soportarme a mí. Me parecieron magníficos estudiantes, muy decentes. Eso pues me parece como muy bueno, porque ahí me gusta que me traten bien y se trata de tratar bien a la gente. Y la relación con ustedes, en particular conmigo, fue muy buena, tanto con los de Caucasia, también como con los de Puerto Berrío. A los de Puerto Berrío no tuve oportunidad de conocerlos personalmente, pero muy agradecido pues porque se manejó con mucho respeto la relación. Y respeto no quiere decir que la gente no pueda preguntar lo que necesite o puedan decir cosas, sino como un buen comportamiento. Así que le tengo que agradecer mucho a todos ustedes y hasta que nos veamos el 3 de diciembre, que comiencen a festejar una feliz Navidad y que pongan muchos alumbraditos por ahí en sus casas. Así, muchachos, que muchas gracias y muy amable. Caucasia y Puerto Berrío, muy formal.